Entre paisajes áridos y duelos al atardecer, la serie que definió el género del oeste guardaba más de un secreto tras bambalinas. Con actores recurrentes, cambios inesperados y conexiones sorprendentes con otras producciones, esta historia no solo se tejió en la pantalla. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. Descubrí los misterios y curiosidades detrás de la emblemática serie del viejo oeste, Cheyenne. Comenzamos. En los inicios de la televisión, las cadenas, principalmente lideradas por actores del oeste de Hollywood, solían ofrecer westerns simples y económicos que atraían a un público infantil. A su vez, el cine exploraba westerns más complejos, enfocándose en dramas psicológicos. Con el tiempo, algunas series intentaron llevar esa profundidad al horario estelar, presentando personajes complejos y conflictos emocionales en el género del oeste. Una de estas series fue Cheyenne, un programa de televisión estadounidense del oeste que se transmitió por la cadena ABC desde 1955 hasta 1962. Esta serie constó de 108 episodios en blanco y negro, convirtiéndose en la más duradera de la familia de westerns producidos por Warner Bros., con 7 temporadas en total. No solo fue el primer western de una hora de duración, sino también la primera serie dramática de esa época con personajes continuos que lograron perdurar por más de una temporada. Además, marcó un hito al ser la primera serie producida por un importante estudio cinematográfico de Hollywood que no se basaba en sus propiedades cinematográficas ya establecidas. Fue parte de una larga cadena de series originales de Warner Bros. Producidas por William T. Orr. La serie comenzó como parte del programa Warner Bros. Presents, también conocido como programa de rueda. En este formato, episodios de distintas series se rotaban en la misma franja horaria. En su primer año, la serie compartió semanas de transmisión con otras series como Casablanca y Kings Row. Sin embargo, con el cambio en el equipo de producción, el productor Roy Huggins logró convencer a Warner para que Cheyenne se emancipara de este formato de rotación y tuviera su propio espacio de dedicación. La audiencia quedó impactada por el personaje principal, Cheyenne Bodie, un hombre grande, fuerte y con un corazón bondadoso. El programa estuvo encabezado por Clint Walker, originario de Illinois, en el papel de Cheyenne, un vaquero grande y amable en busca de justicia en el oeste estadounidense después de la Guerra Civil. Cheyenne era un ex explorador de fronteras que deambulaba sin una motivación específica, sumergiéndose en diversas aventuras. Trabajaba en ranchos, caravanas, en arreos de ganado o resguardando valiosas mercancías. En ocasiones colaboraba con el gobierno federal o asistía a agentes de la ley locales. Los productores de Cheyenne tenían la flexibilidad de cambiar las circunstancias del personaje para adaptarlo a cualquier tipo de conflicto imaginable. Interesantemente, varios episodios de Cheyenne fueron remakes de películas anteriores de Warner Bros., tales como Tener y no tener de 1944 y El tesoro de la Sierra Madre de 1948. Estos remakes permitían al estudio reutilizar imágenes de esas películas para reducir costos de producción. La serie, de manera bastante amplia, se basó en una película del mismo nombre estrenada en 1947 y protagonizada por Dennis Morgan. Este aspecto de recrear historias ya existentes con el personaje de Cheyenne Bodie proporcionó una variedad de tramas y situaciones en las que el personaje se desenvolvía, manteniendo la esencia del oeste y aprovechando la narrativa visual ya existente en películas anteriores del estudio. El primer episodio, Fortaleza de Montaña, presentaba a Jace Gardner como estrella invitada y revelaba que los padres de Bodie fueron asesinados por una tribu indígena desconocida, siendo él secuestrado de bebé por los indios Cheyenne y luego criado por una familia blanca a los 12 años. Aunque otro episodio ofrece una versión ligeramente diferente de esta historia, lo que puede confundir al espectador sobre su historia personal. A pesar de la tragedia familiar, Cheyenne mantenía una actitud positiva hacia los nativos americanos. En la quinta temporada, en el episodio La soga larga, Cheyenne regresa a su ciudad natal donde fue criado por una familia llamada Pierce. Se convierte en sheriff y busca arrestar a un asesino. A pesar de esto, revive malos recuerdos. La serie mostraba a Cheyenne como un vagabundo del oeste, siempre en movimiento y enfrentándose a desafíos, además de ser un personaje que hablaba dialectos indígenas, lo que agregaba profundidad a la narrativa televisiva de la época. Su carácter, a veces comparado con el de Tarzán con un toque tejano, se destacaba por su firmeza y su búsqueda constante por hacer prevalecer el bien y la justicia en un entorno donde ambos valores escaseaban. Aunque la premisa era flexible, permitía generar historias episódicas independientes, similar al formato de antología. Cada episodio presentaba un nuevo conflicto y personajes, siendo Cheyenne Bodie el único vínculo entre ellos. Su papel como figura moral permitía resolver los conflictos, estructura ideal para las resoluciones violentas del oeste.
La serie se mantuvo unida principalmente por Walker, quien se convirtió en un ícono del western televisivo. Su presencia física y su actuación dieron el peso al personaje. Walker enfrentó dificultades con Warner Bros., desafiando su control sobre los actores contratados, convirtiendo la producción en un desafío para el estudio. Entre 1957 y 1958, ABC quiso comprar una temporada completa de Cheyenne, pero Warner Bros. Declinó debido a la demanda de tiempo y esfuerzo. Cada episodio requería mucho tiempo de rodaje, siendo imposible filmar más de uno a la vez debido a la presencia constante de Walker en las escenas. Por eso la Warner creó Sugarfoot, una serie alternativa para acompañar a Cheyenne. Esto se debía a que cada episodio de 1 hora necesitaba 6 días laborales únicamente para la fotografía principal, lo que dificultaba la producción de un nuevo episodio semanalmente. Sugarfoot presentaba a Will Hutchins como Tom Brewster, un joven viajero de buen corazón estudiando Derecho. A diferencia de Cheyenne, Tom prefería la persuasión sobre la violencia, aunque no dudaba en usar un arma si era necesario. La serie mantenía la esencia de un héroe solitario, aunque con un tono más alegre que Cheyenne. En cuanto a la cronología de la serie, a pesar de estar ambientada en la segunda mitad del siglo XIX, los episodios no siguen un orden cronológico claro. Por ejemplo, algunos capítulos suceden en diferentes momentos, superponiendo eventos y ubicando al personaje principal en múltiples lugares a la vez. Solo unos pocos episodios tienen fechas explícitas, mientras que otros se pueden fechar según los eventos históricos a los que hacen referencia. En los primeros capítulos de Cheyenne, L.Q. Jones fue Smithy Smith en los episodios 1, 2 y 4. Inicialmente Smithy iba a ser un compañero constante de Cheyenne en la primera temporada, pero tras solo 3 episodios lo quitaron porque algunos patrocinadores como Monsanto decían que hacía que el programa se orientara demasiado a los niños. Una reseña en Variety incluso lo llamó casi exclusivamente para niños. El productor Roy Huggins decidió eliminar a Smithy para cambiar la dirección del programa y hacer que Cheyenne fuera más solitario y reservado. Aunque no hubo otros personajes recurrentes, varios actores aparecieron frecuentemente en roles secundarios. Por ejemplo, Clyde Hout estuvo en 49 episodios, Chuck Hicks en 15 y Lane Chandler en 10. La serie tuvo problemas detrás de escena, y en mayo de 1958, Clint Walker buscó renegociar su contrato antes de regresar para otra temporada de Cheyenne. Había firmado su primer contrato con Warner Bros. En 1955 cuando era prácticamente un desconocido, con un salario inicial de $175 semanales, que aumentó gradualmente a $1,250, unos $12,000 actuales. A pesar de la creciente popularidad de Walker, seguía siendo un artista contratado bajo los términos del estudio. Quería más libertad, particularmente para elegir proyectos fuera de la serie. Walker buscaba no devolver al estudio el 50% de sus honorarios por apariciones personales, un pago más alto por reposiciones y permiso para grabar con sellos distintos a Warner. Warner Bros. Se negó a negociar, lo que llevó a Clint a abandonar el estudio durante la temporada 1958-1959. En su ausencia, el estudio decidió continuar Cheyenne sin él, reemplazándolo con un nuevo personaje llamado Bronco Lane, interpretado por Ty Harding. A pesar de algunas cartas de admiradores confundidos, la serie continuó e incluso se mantuvo entre los 20 mejores programas, intercalando episodios de Lane con reposiciones de Walker. Walker se vio obligado a no trabajar en ningún lugar durante ese tiempo. Finalmente la Warner renegoció el contrato de Walker después de su boicot, y Cheyenne regresó con él para la temporada 1959-1960. Bronco sobrevivió como serie independiente con Bronco Lane y se alternó con Sugarfoot. Durante la siguiente temporada, los 3 programas alternaron, a veces cruzando personajes en episodios de otras series. La serie llevó a sus actores a sentirse atrapados por la monotonía de los guiones y la agotadora rutina de producción. Incluso después de su resistencia, Clint Walker expresó su disgusto por trabajar en la serie, comparándolo con sentirse como un animal enjaulado dentro de un zoológico. Lamentaba que la televisión fuera una especie de callejón sin salida, donde se trabajaba en los mismos sets, con los mismos actores y presupuestos limitados, perdiendo la noción de la película en la que estaban trabajando. Will Hutchins también mostró su descontento con Sugarfoot, admitiendo que esperaba que la serie fuera cancelada. Afirmaba que los episodios se volvían repetitivos y generadores de dinero para el estudio, las estaciones y los actores, pero carecían de significado. Ahora te contaré algunas otras curiosidades más, pero antes recordá suscribirte si te está gustando. Curiosamente, la serie llegó a Latinoamérica y España mucho después de haber sido olvidada por el público estadounidense, siendo proyectada hasta 15 años después de su emisión original en los Estados Unidos.
Durante una parte de la temporada 1959-1960, Cheyenne compartió su tiempo de emisión con el libro de cuentos de Shirley Temple. En 1959, Clint Walker grabó un álbum musical. En otro de los episodios llamado Los Hermanos Durango de 1962, Clint cantó con una voz de barítono, deleitando a sus seguidores. A diferencia de lo que se piensa, Walker no aparecía sin camisa en todos los episodios. De los 107 episodios en los que actuó, solo mostró su torso desnudo en 25 de ellos en diferentes temporadas. En la última temporada, la 7, no se quitó la camisa en ningún episodio. En esa época, actores blancos interpretaban a personajes indígenas, algo común en programas y películas occidentales de ese tiempo. 3 actores principales de Bonanza, Michael Landon, Dan Blocker y Lorne Greene, aparecieron en Cheyenne en 2 episodios cada uno. Además, Ray Till, quien luego interpretaría al sheriff Roy Coffey en Bonanza, también actuó en un episodio. El actor Cheyenne Jackson recibió su nombre del personaje principal de este programa. Por otro lado, el famoso cantante puertorriqueño Elmer Figueroa adoptó su nombre artístico Chayanne en honor al cariño que su madre sentía por la serie. Ron Miller, yerno de Walt Disney, audicionó para el papel de Cheyenne. La serie fue coganadora del Globo de Oro de 1957 y fue nominada al Emmy ese mismo año. Al final de la 6ª temporada, se emitió un episodio especial llamado Un hombre llamado Reagan, el piloto de un programa llamado Las Dakotas. Sin embargo, como Cheyenne Body nunca apareció en Reagan, los 2 programas no estuvieron muy relacionados. En 1991, Walker retomó el papel de Cheyenne Body para la película para televisión El regreso del jugador, La suerte del sorteo. También interpretó a Cheyenne en un episodio de Viaje en el tiempo de Kung Fu, La leyenda continúa, llamado Pistoleros en 1995. Contame, ¿qué tenía diferente esta serie que te llamaba la atención? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!